El País Podcast. El vocablo latín es limes y se suele traducir como borde, como frontera, como lo que divide esto de aquello. La montaña del campo, la alegría del dolor, el movimiento de la quietud, la vida de la muerte. La sociedad, esta sociedad, de aquella que nace cuando ya no queda nada más y hay que inventarlo todo. Todo, hasta los propios límites. Andes, 72 días en la montaña. Un podcast sobre el accidente de los Andes ocurrido en 1972, hace 50 años. Auspicia la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conduce Belén Furment. Episodio 4. La Sociedad de la Nieve. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga del planeta. Con una longitud aproximada de 8.500 kilómetros, atraviesa 7 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela, y tiene su punto más elevado en el Aconcagua, una montaña mendocina de casi 7 kilómetros de altura. En la región argentina de la cordillera también está el Valle de las Lágrimas. A 3.500 metros de altura, entre el volcán Tinguiririca y el Cerro Sosneado, es un lugar liso y llano. Cuando no hay nieve, es una zona de tierras marrones y grises, de piedras sueltas. Cuando nieva, todo se transforma en un paisaje blanco, uniforme, eterno. En 1972, para sus nuevos e inesperados habitantes uruguayos, el Valle de las Lágrimas, ese escenario que veían cada mañana, cada tarde, cada nochecita antes de que cayera la oscuridad plena, era más o menos así: una suerte de anfiteatro, un cajón de paredes altas y albas e impolutas, una postal suiza, un ejemplo de majestuosidad, un espejo que les reflejaba que ellos, ahí, eran apenas un punto negro perdido en la inmensa blancura. Un pozo de silencio apabullante, en el que solo se escuchaban sus propias voces, sus propios gritos, un monstruo y una belleza. Era sábado 14 de octubre, y aún en aquel caos, en aquel desastre, en aquella inmensidad, Marcelo Pérez del Castillo demostraba que había nacido para liderar. Y ahí aparece una figura que justamente, que también en el rugby es importantísimo, que es el capitán. Es decir, Marcelo Pérez del Castillo como capitán, en esa situación espantosa, porque si vos lo mirás, era un caos brutal, con muertes, con heridos, con gente que andaba de un lado para otro, y él asume ese capitanazgo y empieza a ordenar, empieza a decirle a uno: hacé tal cosa, sacá aquel, trae esto, vamos a ordenar aquello. Es decir, me dio a mí, y creo que a los otros también, una seguridad muy grande, tener a alguien que diera órdenes, y ahí empezó a funcionar el equipo de rugby, es decir, empezó a funcionar como equipo dentro de la montaña. Como en el rugby, en la cordillera la única manera de pelear el partido era jugar en equipo, y sobre todo escuchar al capitán. Los sobrevivientes lo entendieron rápido. Marcelo los dividió en grupos y asignó a cada cuadrilla una tarea. Roberto Canessa y Gustavo Servino, con Liliana Metol de asistente, serían el escuadrón médico. Roy Harley, Carlos Páez, Gustavo Nicolich y Diego Storm se encargarían de mantener el fuselaje ordenado, la casa limpia, y los Strauch fabricarían el agua. Fito lideraba esa última misión. En medio de la nieve y en horas en las que la sed ya empezaba a hacerse sentir, había encontrado la manera más efectiva de derretir los cristales de hielo. Colocaba una chapa del respaldo de un asiento al sol, desparramaba encima una capa de nieve, generaba un embudo para conducir el goteo y dejaba abajo una botella. Cuando hay necesidad, dice Fito, hay soluciones. Pero además había otras tareas. Había que transformar los recubrimientos de los asientos en frazadas, mantenerlas ventiladas, fabricar lentes para proteger la vista, tapear el avión por las noches para evitar que entrara el frío, hacer una especie de hamacas para el descanso de los más dañados y también consolar a los que estaban más desanimados, contener, como hacía Liliana Metol, cuidar a los heridos, hacer reír. Carlitos Páez, Gustavo Servino, Fito Strauch y Cochi Inciarte lo cuentan así. Imagínate, yo que no servía para nada, de golpe, resulta que tenía una habilidad que era tapiar el avión. Después hice un bolso de dormir que fue, ni Cristian Dior hacía un bolso de dormir como quise yo para 3, que fue el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. Yo sabía dónde había un hilo de cobre y una aguja en un costurero de esos de cartón, y me puse a coser un bolso de dormir que fue fundamental en la historia. Tuvimos que construir una sociedad solidaria. Los bienes pertenecían a la comunidad y las normas aparecían y desaparecían por sí solas. La primera norma era que estaba prohibido quejarse. ¿Por qué estaba prohibido quejarse? Porque el caos, cuando es total, solo se puede mejorar. Vos cuando estás en el último infierno, solo podés mejorar. Y para mejorar, tenés que aceptar la realidad tal cual es y no pelearte con tu mente. El mayor de nosotros, Javier Metol,
tenía un ojo solo, había perdido una vista, eso en un accidente de moto antes. Y era viejo y estaba bastante deshecho. Entonces todas las mañanas salíamos del fuselaje y íbamos a la zona del baño a descargar la orina y demás. Y entonces cuando salía Javier, que siempre salía último, ya había varios que estábamos sentados ahí ya al sol esperando. Y Javier se caía, porque la nieve, los desniveles de la nieve, ir con un ojo solo, se caían. Javier se cayó 1 o 2 veces. Y después se caía todos los días. Y nos reíamos por lo gracioso de ver al veterano cayéndose. Un día conversando, che, Javier, ¿cómo era eso? Dice, no, yo me caí un par de veces y vi que a ustedes les hacía mucha gracia. Entonces yo todos los días elegía el lugar para caerme, para que sabía que a ustedes les daba la alegría verme caer. Y mi rol fue contener, sí, y apreciar lo que estaba sucediendo. Yo había aprendido a contener y ayudar a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, porque mi padre se había muerto cuando yo tenía 18 años. Entonces aprendí, le dije, mi madre la voy a ayudar, no sustituyendo a mi padre, pero sí que no le falté nada. Y a mis hermanas, y un hermano mayor también. Entonces había aprendido a contener, ¿verdad? Y ayudar. Y eso es lo que me dediqué a hacer, sobre todo los más jóvenes, porque allá era, como te decía, un problema permanente, una presión de cuerpo, alma y mente constante, simultánea, cuerpo, alma y mente, y sin ningún segundo de paz. Entonces tenías que contener porque la angustia que te daba, la incertidumbre, ¿qué nos va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Marcelo Pérez del Castillo tenía 25 años y para los más chicos del plantel se convirtió pronto en una figura paterna, en una referencia. Ocupaba en la montaña el mismo rol que ocupaba en su casa, con sus hermanas menores. El padre había fallecido 4 años atrás, justo un 29 de octubre, y desde entonces el Roncha, como le decían al rugbyista, había tomado las riendas del hogar. Su hermana Estela lo sintetiza así. Cuando murió papá, él tomó las riendas de la casa en todo sentido, ¿no? No solamente decir, bueno, hay que pagar la luz y el teléfono. Tenía esa mezcla de hiper buen tipo, pero a su vez responsable de que, bueno, a sus hermanas había que educarlas de alguna manera. En la incipiente Sociedad de la Nieve, Marcelo se encargó de distribuir los primeros alimentos. Al mediodía repartía, por persona, un poco de mermelada y una medida de vino servida en la tapa de un desodorante. En la noche, un trozo de chocolate. Pero también fue el encargado de estar en todo, en todas partes, todo el tiempo. Se sentía responsable del viaje y tenía que dar aliento y esperanza, no dejar caer a nadie, intentar responder a todas y cada una de las preguntas que surgían. ¿Cuándo los rescatarían? Y si nadie los encontraba, ¿cómo saldrían de allí? El domingo 15 de octubre, 3 aeronaves sobrevolaron el Valle de las Lágrimas. A la primera la vieron después del mediodía, lejos. La segunda apareció poco después, y sobre las 4:30 de la tarde llegó la tercera, que al pasar justo por encima de donde estaban los 29, movió las alas y pareció enviar una señal imposible de malinterpretar. Alguien destapó un vino y se dispuso a celebrar. ¿La tragedia terminaba? Los ilusos pensaban que nos había visto y que movió las alas. Los otros más realistas dijimos, si nos vio, aunque sea, hubiera hecho un giro o algo. O sea que no se lo crean, no nos vio. Al día siguiente no hubo nada y al otro día no hubo nada. Entonces mi cabecita descartó, no nos van a buscar. Para entonces, 10 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, varios helicópteros y otras tantas aeronaves civiles llevaban horas surcando los cielos andinos. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llegaría el 16 y se sumaría a la misión. Otro aportaría desde Argentina y otras tantas personas explorarían por tierra. En 10 días se habrían acumulado unas 103 misiones aéreas. Al final de cada intento, la información era siempre la misma. Resultado negativo. Entre el 13 y el 15 de octubre, la cobertura mediática había sido intensa y global, y las noticias difundidas muy variadas. El recuerdo que la hermana de Gustavo Nicolich, Mónica, guarda sobre aquel viernes 13 es elocuente. Y bueno, y fue pasando las horas y empezamos a tener más información y más esto, y bueno, y hasta la noche que era un caos, ¿viste? Eran llantos y cosas y me acuerdo que en la mitad de la noche o por ahí, no me acuerdo bien los horarios, pero era tarde, en un momento dijeron que no, que el avión estaba en Mendoza o no sé qué, y que no había salido, que los chicos estaban bien y que no había pasado nada. Y me acuerdo ahí que mi padre sacó unas botellas de champán y se puso de alegría, ¿no? Como de felicidad. Y fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Y bueno, y ahí en esa locura, de toda esa locura, bueno,
por supuesto que al rato, a las horas, no sé qué, de vuelta, todo para atrás, así que era una locura, íbamos para adelante, íbamos para atrás, no había información, no se tenía información directa, entonces era un desastre. En la prensa se decía de todo. Una versión indicaba que la novia de uno de los pasajeros había logrado hablar con él y que estaban todos sanos, salvos y aterrizados en algún pueblo de Mendoza. Otra afirmaba que un minero, Camilo del Carmen Figueroa Torres, había visto al avión caer prendido fuego al noroeste de Curicó. En el medio, el ministro consejero de la Embajada Uruguaya en Santiago de Chile, César Charlone Ortega, era portavoz y nexo entre familiares y autoridades chilenas. En Carrasco, Rafael Ponce de León se convertía en la base receptora de noticias y trataba de confirmar información desde su lugar de radioaficionado allegado a los Old Christians. Entre dos países empezaba a cobrar fuerza la tenaz figura de Carlos Páez Vilaró. Aquel domingo, el mismo en que 29 sobrevivientes sentían el zumbido de los motores y el mismo en el que Fito Strauch entendía que de ahí nadie los iba a rescatar, el informe oficial que el periodista Carlos Estellano replicaba en El País decía esto. Siendo las 20 horas del día de hoy, el Servicio Aéreo de Rescate informó que se dan por finalizadas hoy, domingo 15 de octubre, la búsqueda del avión de la Fuerza Aérea Uruguayo extraviado el viernes 13. El informe indica que hasta el momento se han cumplido 58 horas de vuelo por parte de 23 naves de la dependencia, de la Fuerza Aérea de Chile, de Carabineros y Aeroclubes. Han colaborado asimismo 2 patrullas de rescate andino y 1 patrulla de Carabineros. La búsqueda continuará todo el día de mañana a partir de la salida del sol y deberá proseguir un máximo de 10 días, o sea, hasta el 23. Aquel domingo, además, se despertó Parrado. Abrió los ojos lento y le llevó varios minutos entender de dónde venían las voces que le hablaban, de quién era la cara que se le acercaba, qué era aquello que le decían. ¿Me entendés, Nando? ¿Me entendés? Nos estrellamos, estamos atrapados acá, le repetía Roberto Canessa cuando lo vio recobrar la conciencia. Nando no entendía, pero entonces recordó. Recordó el temblor del avión, la mirada de su madre, los ojos de su hermana, las palabras de su amigo Panchito Abal, la niebla, la ráfaga de aire helado y de repente, el silencio. La flamante Sociedad de la Nieve acababa de recuperar a una de sus piezas fundamentales. En cuestión de horas, Parrado tuvo que procesarlo todo, que su madre había muerto en el accidente, que su hermana Sucia agonizaba, que la desolación de su padre célebre en Montevideo debía ser terrible, y que al otro lado de esas montañas amenazantes que los rodeaban estaba de alguna forma la libertad, el camino a casa. Entonces Nando empezó a hablar de la posibilidad de salir de ahí, de abandonar el infierno. Empezó a pensar en que para salir había que comer. Lo poco que inicialmente tenían se estaba terminando. Habían intentado comer suela de zapatos, tomar té de cigarrillos, sustentarse con pasta de dientes, pero todo fallaba. Lo que no era repulsivo los hacía empeorar. Y la única fuente de alimento cercana eran los cuerpos de los fallecidos. Ese iba a ser el elemento más mediático del accidente de los Andes, ese que se resume en la antropofagia o a la comunión, en el espanto o a la necesidad última, en lo inimaginable. Eso que significa estar en el límite mismo de la existencia. Eso de lo que Coche Inciarte, Daniel Fernández, Antonio Vicentín, Fito Strauch y Eduardo Strauch dicen esto. Pero nos íbamos a morir de hambre porque no había que comer. Ya nos habíamos comido los chocolates que había, las mermeladas, una lata de atún o sardinas, una botellita de vino, otra de brandy había. Pero éramos 29 al principio y se acabó enseguida todo eso. Y más cuando pasó un avión el domingo 15 de octubre, pasó un avión y movió las alas y el mecánico Roque de la Fuerza Aérea que había sobrevivido, nos vieron, esa es la señal que nos vieron. Y ahí nos comimos, porque estaba racionado lo que había, pero ahí se comieron todo en 5 minutos. Y ahí se enojó el capitán, me acuerdo, pero que se habían violado las reglas, ¿no? Y bueno, decidimos, alguien te lo dice al oído, no, vamos a tener que comerlo muertos, sí, yo también estoy pensando eso. Vamos a tener que hacerlo. Y cuando lo escuchás de otro, decís, no, estás loco, pero vos lo pensás. Yo una noche lo tenía a Adolfo al lado mío y me dice, hoy tuve un pensamiento horrible. Y le digo, ¿qué pensaste? Y me dice, pensé que vamos a tener que utilizar los cuerpos. Y yo le dije, mirá, yo pensé exactamente lo mismo. Pero ya, nunca más me olvido de ese resoplido que pega Adolfo como diciendo, no estoy loco, hay otro que piensa igual que yo. Vienen y estábamos todos
metidos dentro del avión, ellos habían estado afuera, vienen y le dicen, miren muchachos, es decir, comiendo esos pedacitos de galletitas o de chocolate, no vamos a poder estar vivos mucho tiempo más. Acá hay que hacer un cambio muy grande, si no nos morimos todos, y la solución es esta, es alimentarnos con... Fue un shock brutal el sentirlo, porque por mi cabeza no había pasado, pero ni remotamente. Sé que a algunos sí había tenido alguna idea de esas, pero ni remotamente quedé absolutamente choqueado, porque estabas hablando de tus amigos, de tus compañeros de clase, con los que habías entrenado la semana anterior, y te estaban diciendo, nos vamos a alimentar con ellos. Era una locura. Pero por otro lado, el hambre brutal que habías tenido durante esos casi 10 días, el morirte de sed, el sentir esa sed brutal a pesar de que te metías nieve en la boca, creo que fue como que todo te fue llevando a tomar esa decisión. Que era una decisión de vida o muerte, que en realidad ellos si hacen el planteo, sos vos el que tomás la opción. Y nos costó mucho al principio. Es decir, estabas venciendo un tabú humano y estabas venciendo un tabú de colegio, de amigos. Estabas rompiendo con todo lo que era algo que se puede decir tradicional en la sociedad. Te estabas borrando todo y diciendo, bueno, acá el único camino que hay es este. En el quinto día, el sexto día y el séptimo día se armó un grupo de los que estábamos convencidos que había que tomar la decisión. Y otro grupo que nos decía que éramos unos sacrílegos, que cómo íbamos a hacer ese disparate. Se discutió bastante. Hicimos como una especie de votación. No hubo votación, pero ya más o menos veías que más de la mitad estaban de acuerdo en que hiciéramos eso, en que cortáramos de un cuerpo. Entonces ahí salí yo con Canessa y Servino atrás mío y cortamos con un vidrio. No, corté un pedazo de cuerpo, lo probamos, le dijimos, bueno, está, hay que animarse, le contamos a los demás lo que habíamos hecho. Eso fue el octavo día. Y la charla entre todos, Marcelo no, se negaba rotundamente, no venía a rescatar, es una locura. Javier Metol también, Javier quizás por problemas también religiosos, que era muy católico, y otros también problemas religiosos. Y cuando esa noche, ahí todos apretujados en el fuselaje, largamos el tema y tratamos de convencer a los que estaban convencidos, y el argumento fue, el que creo que convenció a todos fue eso, ¿no? Nos ofrecimos unos a otros. Yo me acuerdo de decirle a Marcelo, yo no sé si voy a hacer tu alimento o tú el mío, qué más lindo. Y bueno, eso fue lo que realmente nos terminó de convencer a todos. Momentos importantes de mi vida. Que era la vida o la muerte, además, ¿no? Resolvíamos hacer eso o nos moríamos directamente, ¿no? El 22 de octubre de 1972, con ese gesto, la Sociedad de la Nieve cortó el lazo definitivo con la sociedad convencional. La vida ahora era otra cosa. Mirá que en la cordillera, a pesar de ese dolor, ese sufrimiento, fuimos plenamente felices solo por estar vivo. Por estar vivo una hora más. Tu asiento era un muerto, tu mesa era un muerto, estabas rodeado de muerte, pero había vida. Y lo que ganó fue la vida a la muerte. El 17 de octubre, Canessa, Numa Turcati, Carlos Páez y Fito Strauch habían salido a una caminata que fue pura frustración. El 21, en brazos de su hermano Nando, había muerto Susana. El 22 habían tomado la decisión definitiva, y en medio de todo ese derrotero habían puesto a funcionar una radio que les recordaba que hacía apenas 9 días que ellos eran parte de otro mundo, otra historia, otra civilización. El 23 de octubre, a través de aquella pequeña radio arreglada por Roy Harley, los ahora 28 sobrevivientes del avión uruguayo estrellado en las montañas escucharon lo que los diarios y medios venían anticipando. El servicio aéreo de rescate no los iba a buscar más. Al principio empezamos a escuchar alguna emisora de radio chilena, noticieros, todos hablaban del avión uruguayo caído en la montaña. Y eso, escuchar que hablaban de ti era increíble porque nosotros estábamos perdidos. La sensación de estar perdido en el mundo es algo muy raro. No creo que a mucha gente le haya pasado. Estábamos perdidos en la montaña, nuestros padres, nuestra familia, no sabían dónde nosotros estábamos. Una sensación rara. Y el prender la radio
y escuchar que hablaban de nosotros, del avión uruguayo caído en la montaña, que los padres estaban saliendo y demás, era impresionante, hasta que llegó el día 10, el 23 de octubre, que salimos muy tempranito, siempre con un chico que acompañaba, y escuchamos una emisora de radio uruguaya que decía: hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la montaña. Fue terrible, fue como un martillazo en la cabeza, fue como desesperante, porque además que la noticia venga de una radio uruguaya, ¿entendés? Eso nos dolía más, porque si hubiera dicho otra radio, bueno, pero nuestro país nos informaba que no nos buscaban más. Fue terrible. Sentirte solo, desesperación, se acabó, ¿qué hacemos ahora? Esa sensación es impresionante cuando vos salís del avión y ves todo blanco y acabás de escuchar: nadie más me busca. Y vos mirás y decís: ¿y yo de acá cómo me voy? ¿Cómo salgo de esto? Con una montaña enorme, el soñado enfrente, con todo ese valle nevado, y nadie me busca. Ahora estoy por las mías, acá en la montaña. Fue un golpe tremendo, 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 de un bajón anímico brutal a todos. Estábamos por el piso en ese momento, porque ¿qué idea había? Ninguna. ¿Cómo me voy de acá? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Teníamos los puntos cardinales, pero el lugar donde estábamos era imposible de saber. Para Marcelo, el capitán, ese fue el golpe fatal a su espíritu de líder. El grupo sólido de los primos Strauch, algunos hablarán de triunvirato, se convirtió en una suerte de guía, y las fuerzas se equilibraron tras la idea de sobrevivir. Los que aún no habían logrado vencer el tabú y alimentarse de los cuerpos de los muertos supieron ese día que ya no había ningún camino alternativo. Desde entonces, comer fue desagradable y sutil hasta que se volvió salvajemente natural. No alcanzaba con deshilachar los músculos, había que nutrirse de todo. Todo con tal de resistir, con tal de salir de ahí. En Montevideo, la noticia caería con el mismo peso y el mismo impacto. En la casa de Marcelo Pérez del Castillo, la situación era devastadora. Horrible. Horrible. Mamá se metió en un pozo que no sabíamos cómo sacarla. Hasta que llegó el párroco y le dijo: ¿por qué a mi padre? ¿Por qué a mí? Y el cura le contestó: ¿y por qué no a usted? Le hizo un clic ahí adentro, no me preguntes cómo, hizo un clic que empezó a resurgir y a moverse con todo el tema de seguir la búsqueda. No lo buscan más, ellos no lo buscan más, yo lo voy a seguir buscando a mi hijo. Mamá se fue con mi hermano y mi tío a caballo por la cordillera a buscarlo. La escena se replicaba en Carrasco y en otros rincones de la ciudad. En los primeros días de aquel calvario, en medio del espanto, los familiares no solo se refugiaban en la religión, varias personas buscaban alivio en adivinos y clarividentes, y eso incluyó al que se consideraba el mejor psíquico de su tiempo, Gerard Croiset. Para 1972, el holandés Croiset tenía 63 años y era una fuente recurrente de la policía europea cuando había que desentrañar casos de personas desaparecidas. Madelón Rodríguez, la madre de Carlitos Páez, intentó contactarse con él, pero terminó dando con su hijo, de igual nombre e iguales dones. En su primer mensaje, Croiset Jr. dijo varias cosas: que veía un piloto preocupado, que un ala había dado contra la montaña, que el avión se había deslizado por la nieve y que estaba quieto en un valle. Que había vivos y había muertos. Buba, la abuela de Carlitos, también hizo sugestiones y encontró a un rabdomante del barrio de Maronias que dio indicaciones específicas sobre una zona imposible de rastrillar. Dijo lo mismo que el holandés, que había sobrevivientes. Y con ellos todavía había esperanza. Lo que no había era tiempo. El 23, la búsqueda terminó. Ese día, Gustavo Servino, Daniel Maspons y Numa Turcati salieron dispuestos a encontrar la cola del avión o la cima de la montaña o algo que alumbrara el futuro, pero no llegaron a ningún lado. Volvieron desanimados, desmoralizados y físicamente vencidos. La montaña ese día había ganado el partido. Lejos, los familiares seguían generando alternativas. En Chile se hacían todo tipo de contactos y Páez Vilaró se afianzaba como ejemplo de resistencia. Tomás Friedman, de 22 años, y su jefe de informativos Carve, hablaba casi a diario con el artista, que le decía: Tomasito, es lo que siento, me sale del alma, Carlos Miguel está vivo, vos me tenés que ayudar.
Entonces, cada tanto, en los micrófonos de Carve, se decía que si algún sobreviviente del accidente aéreo de los Andes estaba escuchando, que resistiera, que mantuviera la fe, que de este lado de la montaña todavía los estaban buscando. Andes, 72 días en la montaña, es un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, conducido por Belén Furment. Agradecemos a quienes escucharon este podcast y los invitamos a continuar escuchando los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy, en Spotify y demás plataformas. Todas las entrevistas utilizadas en el podcast fueron realizadas por el equipo de los Andes, salvo cuando se indica lo contrario. Andes, 72 días en la montaña, fue un trabajo de investigación realizado por más de 15 personas de la redacción de El País. A ellos, nuestro agradecimiento, y también a Uicast por la edición de sonido.